Sean formalmente bienvenidos a esta galería de enfoques. Usted, querido maestro y maestra que me escucha, será parte de un recorrido enriquecedor donde aprenderá sobre algunos enfoques de enseñanza de la lengua que podrá involucrar para sacarle el mayor provecho a cada momento de su práctica pedagógica. Sin nada más que agregar, conozcamos estos enfoques. Por otro lado, tenemos el enfoque comunicativo. Este enfoque está basado en el desarrollo de la competencia comunicativa y realiza una unión entre la sociedad y el lenguaje. Además, propone las habilidades del alumno como herramienta para desarrollar una mejor comunicación. Su principal propósito es poder utilizar la lengua adecuándose a los diferentes contextos y situaciones en los que se encuentra el hablante. El rol del maestro en este tipo de enfoque es diseñar, organizar y gestionar tareas para que el alumno pueda lograr las metas e indicadores comunicativos planteados. Es decir, el maestro solamente es un guía que propicia los espacios de aprendizaje para que el alumno pueda desarrollar y cultivar sus propias aptitudes. El rol del estudiante es gestionar su propio aprendizaje a través de la práctica, reconociendo los contextos en los que se encuentra y adaptando su discurso y tipo de texto a ello. Este enfoque comunicativo se encuentra basado en la teoría del constructivismo, las teorías comunicativas del lenguaje y los modelos interactivos de aprendizaje. Entre las principales características que podemos destacar de este enfoque es el hecho de que contempla la relación entre la ciencia y la sociedad. Además, comprende que el proceso de comunicación es bastante amplio e interactúan más que simplemente las palabras o las informaciones transmitidas, sino que intervienen los sentimientos, las creencias, el contexto y la relación entre los hablantes, así como la intención del mensaje a transmitir. Entre las implicaciones pedagógicas que podemos observar es que está centrado en las situaciones comunicativas reales y significativas que permitan al hablante aprender a adecuarse a los contextos diferentes de manera eficaz. Existen diferentes enfoques de enseñanza los cuales promueven variadas formas para la enseñanza de la lengua. Entre ellos se encuentra el enfoque basado en la gramática. Este enfoque se basa en el hecho de enseñar únicamente las estructuras y las formas adecuadas de construir el discurso, así como el conocimiento que tiene el hablante de la lengua. La forma en la que integra disciplinas como la sintaxis, la morfología, el léxico, la ortografía, en caso de que sea un lenguaje escrito, entre otras disciplinas dependientes de la lingüística, todo esto con el propósito de crear un discurso adecuado y que sea efectivo. El rol del docente en este tipo de enfoque únicamente se centra en enseñar al estudiante de manera unidireccional cómo se debería de hablar, el registro formal, cómo estructurar las oraciones de una manera adecuada y cuál es la estructura y la forma en que se construyen los textos desde las reglas del lenguaje. Por otro lado, el rol del estudiante se centra únicamente en memorizar todas estas reglas ortográficas, en memorizar todas las palabras y las formas gramaticales para luego producir un discurso o simplemente llenar pruebas mecánicas y estandarizadas donde pueda demostrar el conocimiento que tiene sobre la lengua. Este enfoque se basa en las teorías del modelo gramatical que promueve la gramática tradicional basada en la memorización de las estructuras de las oraciones, los nombres de las palabras, entre otras. Y por otro lado, el modelo de la gramática textual, que ya entonces es un poquito más contemporáneo y ha evolucionado un poco más, el cual se encuentra basado en la construcción coherente del texto y el discurso a través de las herramientas de la gramática. Algunas características que podemos destacar de este enfoque es que la lengua se presenta de una forma homogénea y prescriptiva. No se ponen o no se enseñan otras formas del discurso que sean funcionales, sino únicamente desde un aspecto meramente formal.
Además, se ofrece un solo modelo lingüístico al alumno, la lengua en registro formal. No se le enseña al alumno sobre las variedades dialectales que existen y los diferentes fenómenos que se dan en la lengua. Y por último, el hecho de que su programación se basa únicamente en los contenidos gramaticales, ya sea desde el texto o no. La gramática o el enfoque gramatical solamente enseña desde lo que tiene que ver con las estructuras y los contenidos gramaticales. Sin embargo, no da una mirada funcional al uso de la lengua. El enfoque basado en funciones. Este enfoque nace de la teoría comunicativa del lenguaje y expone el aprendizaje de la lengua para su uso funcional. Además, establece que la lengua no es un conjunto de conocimientos que necesitan ser memorizados y acumulados, sino que debe tener un objetivo funcional que te permita ejercer o realizar actividades como, por ejemplo, pedir un café, disculparse, ejercer un mandato, pedir un favor, entre otros. En este enfoque se propone el rol del docente de una manera diferente, y es que entre las implicaciones de este se encuentra el hecho de que debe de organizar una metodología en un doble sentido, en el que, por un lado, los alumnos aprendan sobre los usos de la lengua y por otro lado, se mantenga activo continuamente hablando, escuchando, leyendo, etc. Además, debe propiciar o proporcionar a los alumnos el espacio para que pueda desarrollar sus destrezas. En lo que consta del rol del estudiante es que tiene un rol activo en el que participa o practica las funciones de la lengua y las aprende por defecto. Además, comprende las diferentes competencias leyendo, hablando y escuchando. Es decir, que el alumno se mantiene de manera activa practicando todas las funciones del lenguaje y a partir de la práctica de ejercer dichas situaciones comunicativas es que las aprende. Este enfoque está basado en la teoría de los actos de habla y como características principales podemos destacar el hecho de que enseña las diferentes funciones según el destinatario, es decir, que el lenguaje se adecúa al contexto y a la persona a quien va dirigido. Además, los textos son trabajados y deben estar relacionados al contexto real, es decir, que no se enseña de una manera aislada a las situaciones de la vida diaria del alumno, y su principal objeto es la comunicación. Entre las implicaciones pedagógicas que establece es que los textos trabajados deben estar de acuerdo al contexto real y las prácticas realizadas deben responder a la funcionalidad de la comunicación. Es decir, este enfoque se basa mucho en la funcionalidad que debe tener el aprendizaje. El alumno debe de ser capaz de desarrollarse en los contextos reales y de aplicar las diferentes funciones de la lengua en las diferentes situaciones comunicativas en las cuales se encuentre. No basta simplemente con memorizar un conjunto de contenidos, sino que ese aprendizaje, ese contenido debe estar direccionado a la comunicación, a realizar un acto comunicativo, un discurso que sea efectivo. Bien, ahora vamos a hablar sobre el enfoque basado en el proceso. Pero, ¿en qué se basa? El enfoque basado en el proceso es la enseñanza de la expresión escrita. Se centra en el desarrollo de habilidades de composición a lo largo de todo el proceso de escritura. En este enfoque se pone énfasis en lo que es enseñar a los alumnos a pensar de manera crítica, a planificar sus escritos, a organizar sus ideas de forma coherente y revisar sus mejoras cada día. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el rol del docente, el rol del estudiante y en qué teoría se basa. El rol del docente es facilitar del proceso del aprendizaje. El docente actúa como un guía que facilita el proceso de escritura
de los alumnos. Esto proporciona orientación, apoyo y retroalimentación durante todo el proceso de composición de texto. También el maestro es el asesor, es decir, que es el asesor de los alumnos en el que el desarrollo de habilidades de escritura, él les proporciona estrategias para organizar ideas y mejorar lo que son la estructura de sus escritos. También está lo que es el rol del estudiante. Dawes, 1916, estableció que el alumno juega un papel activo en la creación de sus conocimientos mediante lo que son experiencias, prácticas y reflexión. Sobre ella se le espera lo que es la democracia en el aula, donde los estudiantes tienen la capacidad de expresarse en su propio proceso de aprendizaje. Es decir, en el aula el estudiante va a ir aprendiendo según su proceso, según su manera de aprender. Y también expresó que el estudiante es un sujeto activo, que la labor del docente brinda es ambientes estimulantes para el aprendizaje del estudiante. También está en las teorías que se basa, y una de las teorías en las que se basa es la corrección de trabajos, según Casani, 1989. Bien, esto explica que no se corrige el producto, sino el proceso de escritura que se llevó a cabo. No se corrige tanto las faltas en el trabajo, más bien se enfoca en mejoras de los hábitos de composición del alumno. Y también se intenta que el alumno supere bloqueos y sea ágil y sepa trabajar en equipo y gestionar el tiempo de lo que es el trabajo en equipo. Tenemos lo que es el enfoque avanzado. Ahora tenemos lo que es el enfoque basado en el contenido. Pero, ¿en qué se basa este enfoque? Este enfoque se centra en la este enfoque se centra en la supremacía del contenido sobre la forma, lo que es la gramática, función, tipo de textos o procesos. En el ámbito universitario, los profesores de escritura crearon una nueva metodología para entender características y necesidades especiales de sus alumnos, incluyendo lo que son estudiantes de la universidad. Pero, ¿cuál es el rol del docente? El docente organiza actividades variadas que promueven el desarrollo de habilidades lingüísticas cognitivas y guía a los educandos en la investigación y procesamiento de lo que es la información. ¿Y el rol del estudiante? ¿Cuál sería? El rol del estudiante es un rol más activo, ya que el estudiante, por medio de la investigación y preparación de procesos, construirá textos, mientras el maestro lo va guiando. Es decir, el estudiante va investigando, va indagando sobre lo que hará, pero el maestro es como que el que recoge esto y le da el empujoncito para que el estudiante pueda lograrlo. Asimismo, favorece en el aprendizaje a partir de los temas que van escribiendo. Además, la planificación que elabora el docente está orientando a las necesidades o expresión de sus estudiantes para poder tener una buena producción escrita. Pero, ¿en qué teoría se basa? La escritura a través del currículum es un movimiento que sostiene la escritura de una herramienta para que el aprendizaje en todas las disciplinas, no solo en la clase de lengua, promueva el uso de lo que es, promueva el uso de la escritura como un medio para entender y analizar contenidos en diversas áreas del conocimiento. Ahora vamos con lo que es el enfoque basado en competencias. Pero, ¿qué es el enfoque basado en competencias? Este es un enfoque centrado en el desarrollo de competencias entendidas como el conjunto integrado de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten actuar eficazmente en contextos diversos. El aprendizaje se vincula con la vida real
y con el desempeño autónomo. Esto va de la mano y es responsable del estudiante. Ahora bien, ¿cuál es el rol del docente en este enfoque? El docente actúa como mediador, orientando y facilitando el proceso del aprendizaje. El docente diseña experiencias significativas, plantea situaciones y problemas, fomentando la reflexión y la autoevaluación y la guía del estudiante en una construcción de su propio aprendizaje. El rol del estudiante. Es un protagonista activo de aprendizaje. El estudiante siempre va a ser el protagonista. Nosotros los maestros somos los secundarios en la vida de los estudiantes, porque el estudiante siempre va a ser el protagonista. El estudiante siempre tendrá que estar activo en su aprendizaje, donde él va a desarrollar capacidades para resolver problemas, tomar decisiones, trabajar en equipo, transferir lo aprendido a diferentes situaciones. También va a aprender haciendo y reflexionará sobre su proceso y se compromete con su formación integral. Pero, ¿en qué teoría nos basamos en este enfoque? Bueno, nos basamos en el fundamento en el constructivismo según Piaget y Vygotsky, el socioconstructivismo y en aportes de la psicología cognitiva y del enfoque educativo para competencias promovido por organizaciones como la OCDE, la UNESCO y la Unión Europea. Algunas características que vinculan este enfoque es lo que es la articulación de saberes previo, que es saber, saber hacer, saber ser y convivir. Está también lo que es el aprendizaje situado y significativo, la integración de conocimientos a contextos reales, la evaluación auténtica basada en el desempeño y también esta promueve autonomía, lo que es el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo. Hablemos un poco acerca de ese enfoque tradicional de la enseñanza de la lengua. Definiéndolo de manera muy breve, pues es este enfoque que se centra únicamente en el maestro y en esa transmisión de contenidos de forma unidireccional, es decir, solamente el maestro habla, solamente el maestro es quien sabe todo dentro de la clase. Aquí el estudiante pasa a un segundo plano. ¿Cuál es el papel del maestro? Esa figura autoritaria que es el único con la capacidad de transmitir los conocimientos. Y el estudiante pasa a ser pues ese receptor pasivo que tiene que adaptar todo a lo que él conoce, tiene que memorizarlo, tiene que repetirlo para poder aprenderlo, pero sin hablar, solo escuchar. Algunas de las teorías que giran, que pues provocan la creación de este enfoque serían el conductismo de Skinner, que habla sobre lo que es el estímulo-respuesta, la gramática normativa de Noam Chomsky y el modelo enciclopedista. Algunas de las características que se pueden ver en este enfoque es la repetición de los contenidos para lograr un aprendizaje entre muchas comillas, la memorización de estos contenidos y pues podemos ver también esos contenidos de manera descontextualizada. No vemos ese contenido dentro de un texto, no vemos ese contenido en el contexto del estudiante tampoco. Algunas de las implicaciones pedagógicas que tiene este enfoque sería que el docente debe ser un experto total en el tema. Él no puede dejar de saber algo porque el estudiante no lo va a saber, porque todo el conocimiento de la clase viene únicamente del docente. El enfoque centrado en el significado y la comunicación, último enfoque que estaremos viendo en esta pequeña galería. Este enfoque prioriza el aprendizaje de la lengua a través de situaciones comunicativas reales, con el propósito, con la finalidad de que el estudiante aprenda a adecuarse al contexto para emitir un mensaje. Aquí es el estudiante quien se adapta a la situación. Es decir, que no importa en qué situación pueda encontrarse el estudiante, siempre va a saber cómo comunicarse de manera efectiva. El contexto es vital en este enfoque.
¿Cuál es el papel del docente? Es quien fomenta la interpretación, el análisis del sentido y la producción significativa. ¿Cuál es el papel del alumno? El alumno es el que interpreta, el alumno es el que reflexiona, es el que argumenta, es el que produce esos discursos coherentes. Él es el protagonista. Se basa en diferentes teorías como la constructivista social de Lev Vygotsky y de Piaget también involucrado, la teoría comunicativa de la lengua y la pragmática lingüística textual de Van Dijk. Algunas de las características es que son los entornos de comunicación reales, es decir, el estudiante se ve en situaciones que le van a ocurrir en el futuro o que ya le han ocurrido, no es nada imposible ni nada fuera de su realidad. Promueve la interacción entre los alumnos y desarrolla lo que es la competencia comunicativa. Una implicación pedagógica de este enfoque es que los aprendizajes previos y los conocimientos previos son vitales para poder crear ese nuevo conocimiento o para unirlo a esos esquemas mentales ya existentes. Ya que hemos conocido estos 8 enfoques de enseñanza, resta hacer lo más importante, ponerlos en práctica. Ciertamente conocer modelos pedagógicos es importante, profundizar en los conocimientos es maravilloso, ahondar en las teorías que nos forman, ni se diga, pero ninguno de estos conocimientos valdría la pena si no se aplican en la realidad.